Les doy la bienvenida a esta 9ª edición de las conferencias de cómo diablos le hice para hacer lo que hago. Por esta ocasión tenemos unas breves palabras del director de división de la Escuela de Arte y Arquitectura, Arte y Diseño, perdón. Arquitectura, Arte y Diseño. Buenas noches a todas y a todos. Hoy me robo un segundito el podio. Primero para agradecer a Pablo sobre todo y al Colegio de Arquitectos la confianza y el hacernos colaborar como TEC de Monterrey. Muchísimo. Y evidentemente a nombre de nuestro decano Íñiguez, obviamente nuestro director de campus Jorge Rocha, agradecer a Gilberto el estar aquí, igual y no lo ubican y obviamente muchos vienen por su trayectoria como arquitecto, evidentemente, pero bueno, Gilberto colabora con nosotros de manera activa, especialmente en la Escuela de Arquitectura de Diseño. Y Gilberto, estamos muy emocionados porque es doble gusto tenerte, y otra el reconocimiento. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, estamos muy emocionados de Muchas gracias. Bueno, como una breve presentación, Gilberto Rodríguez nació en Monterrey en 1966. Es director del estudio GLR Arquitectos, es arquitecto titulado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, además de poseer una maestría en arquitectura de diseño urbano por la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. Ha impartido conferencias en diversas universidades de México. Ha sido profesor de proyectos tanto en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey como en la Universidad de Monterrey. Su trayectoria ha sido reconocida por más de 50 premios estatales, nacionales e internacionales de diseño, recompensando así su compromiso con mejorar la calidad de la arquitectura de la ciudad y de su país. GLR Arquitectos ha tenido principalmente el mercado residencial de nivel alto, así como el mercado inmobiliario de edificios residenciales y de usos mixtos. Asimismo, ha colaborado con grandes instituciones como el Tecnológico de Monterrey y las agencias gubernamentales a nivel federal como FONAC. El estudio se encuentra trabajando actualmente en diversos proyectos de edificios de altura, entre los cuales destacan Torre Lalo, Park Towers, Torre Vía Vita y Torres Amantis. También formó parte del equipo de arquitectura local para los nuevos proyectos del campus de Monterrey, como son la biblioteca, el pabellón de la carretera y la colaboración con la firma Sasaki en la sede de Cambridge, Massachusetts. Bienvenido. Sí, a ver. Para controlar las imágenes. Sí, aquí está. ¿Tengo láser? Sí, está en ¿El láser? no. ¿Este láser? No, ojalá. ¿Sí? Ok. Con este se... No, este es adelante. A ver, este. ¿Este es láser? Sí, adelante y atrás. Adelante. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Tomás. Gracias a Pablo. Gracias a la presentación. Y particularmente tratándose del TEC, que es mi alma mater y ha sido mi casa en diferentes formas. Yo fui alumno, soy graduado en 1989 de la Escuela de Arquitectura de Campus Monterrey. Fui profesor en la Escuela del TEC, también en Campus Monterrey. Después fui coordinador de la cátedra Luis Barragán, que desgraciadamente ya no existe, donde recibimos a varios premios Pritzker a darnos conferencias. Estuve ahí por varios años. Y más recientemente me invitaron a presidir el consejo de la Escuela de Arquitectura, que es, bueno, realmente es un cargo más bien honorario, pero bueno, sí presido y formamos este consejo gente muy interesante y obviamente, pues, los decanos y bueno, Roberto Íñiguez y los decanos regionales, etcétera, ¿no? Entonces es un placer para mí siempre colaborar y pues aceptar cualquier invitación que tenga que ver con el TEC
y en este caso con el Colegio de Arquitectos de Puebla. Bueno, miren, la presentación que tengo y un poco, pues tratando de que fuera como lo piden en este tema, de contar un poco la historia de cómo he llegado hasta aquí, con el título de ¿Cómo diablos le hice para hacer lo que hago? Entonces tengo esta presentación donde voy a tratar de extenderme un poco más en la primera parte y después tengo mucho material para compartirles un poquito, que conozcan el trabajo, lo que estamos haciendo y sobre todo lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Bueno, voy a quitar esto porque mi conferencia la titulo Conversaciones con el Paisaje y tiene que ver y está estructurado un poco en función de los distintos lugares donde nos ha tocado trabajar. En particular, Monterrey tiene digamos, la belleza de las montañas que lo circundan, y yo he tenido la fortuna de trabajar en algunos predios, pues con unas situaciones de topografía, de vistas, de entornos muy, muy afortunados, muy bellos. Entonces, pues un poco mi conversación, o perdón, mi charla gira un poco en las diferentes situaciones en las que de pronto nos topamos para los proyectos. Bueno, empiezo platicándoles por qué soy arquitecto. Yo conocí a este señor, no sé si sepan aquí quién es Enrique de la Mora o quién fue Enrique de la Mora y Palomar. Este arquitecto en los años 40 se hizo amigo de mi abuelo, quien, bueno, estuvo en muchas cosas. Mi abuelo, entre otras, fue de los 21 fundadores del TEC en los años 40 y también fue el primer presidente de la Universidad de Monterrey, por eso de alguna manera pues hay relación y hay cariño con ambas instituciones. Pero mi abuelo, que fue un gran líder, era un líder nato, que lo invitaban a participar en todo tipo de cosas, conoció a Enrique de la Mora, un joven arquitecto, ambos de 30 y tantos años, menos de 40 quizá, y juntos hicieron la primera iglesia del continente americano, la primera iglesia moderna del continente americano, que es la Purísima en Monterrey, en los años 40. Ni siquiera en Estados Unidos todavía había una iglesia, o sea, ya había llegado obviamente el movimiento moderno a México, pero fue la primera iglesia. Entonces fueron gente muy visionaria, muy atrevida, tanto pues la gente del clero regiomontano como mi abuelo, que fue el que estaba encargado de conseguir dinero para financiar, y obviamente hubo muchas críticas, pero bueno, esta iglesia ganó el Premio Nacional de Arquitectura en su momento. Eso catapultó la carrera de Enrique de la Mora y pues obviamente de ahí partió una amistad con mi familia, no solamente con mi abuelo, sino también con mis padres. De hecho, mi abuelo recomendó a Enrique de la Mora a don Eugenio Garzazada, fundador del TEC, para hacer el campus. Entonces el campus Monterrey del TEC fue también el primer campus universitario del país. La gente de la UNAM piensa que su campus fue primero, pero es de la década de los 50 y el nuestro es de la década de los 40. Entonces yo conocí al arquitecto de la Mora porque cuando yo tenía como 9 años, el arquitecto, estoy hablando de los años 70, todas estas primeras obras que los platico son de los años 40. En los años 70, cuando de la Mora ya se estaba medio retirando, mis papás le piden hacernos una casa. Entonces a mí me toca conocerlo con 9 años de edad, y desde esa edad a mí me empezó a intrigar mucho, me empezó a llamar mucho la atención, porque empecé a escuchar de la Iglesia de la Purísima y empecé a escuchar de las cosas que él hacía y de las estructuras, y por ahí llegó un libro a nuestra casa donde yo veía estas estructuras. Aquí abajo, por ejemplo, está San José Obrero, que es una de las obras que dejó en Monterrey con Félix Candela, que está firmada junto con Félix Candela. Esta de acá a la derecha es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid, que también fue una colaboración de la Mora con Candela. De hecho, esta foto de acá a la izquierda es la que yo conocía de niño en un libro viejo que teníamos, y estas fotos de la derecha y arriba son fotos que yo tomé personalmente en Madrid hace algunos años, porque, bueno, para mí, el conocer el trabajo de la Mora a tan corta edad, a los 9 años, me atrajo mucho la profesión. Esto es algo del TEC de Monterrey. Esta aquí es una foto de los años 50. Como les comentaba, él hizo el plan maestro, rectoría, aulas 1, 2 y centrales. Fueron los primeros 4 edificios del TEC en los años 40, y hizo el plan maestro sobre el cual ha venido creciendo el campus.
Entonces yo a los 12 años decidí que quería ser arquitecto y puedo decir que este fue como mi primer padre en el mundo de la arquitectura. No, para mi sorpresa, de la Mora nos terminó nuestra casa en el año 75 y creo que en el año 78 murió muy joven en un accidente, se cayó de una escalera o algo así, fue un accidente doméstico y falleció, no tan grande. Y muy recientemente Arquine publicó este libro. Digo, me sorprende en el sentido de que pues prácticamente 50 años después de muerto se le está volviendo a reconocer su trabajo como uno de los pilares de la arquitectura moderna en el país. Realmente las generaciones jóvenes, casi nadie sabe quién es Enrique de la Mora, pero sí fue uno de los grandes arquitectos mexicanos. Esta es la casa de mis papás, yo viví ahí pues desde los 9 o 10 años hasta los 25, y realmente pues fue algo que me marcó y muy joven encontré mi vocación. Mi segundo padre en el mundo de la arquitectura, y creo que de muchos de los arquitectos de mi generación, pues fue Luis Barragán. Luis Barragán, mientras yo estudiaba, recibe el premio Pritzker y muere también en esos años, y le hacen una gran exposición en el Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México y se empiezan a publicar muchos libros sobre su obra. Entonces, de alguna manera, Barragán nos influenció a muchísimos arquitectos de esas décadas, y no solamente de los años 80, que es cuando yo me gradué, sino probablemente también de los años 70 y 90. Estos proyectos, si no los conocen, es la Casa Estudio Luis Barragán, a la izquierda, la Casa Gilardi, también en la Ciudad de México, y otra vez la Casa Estudio de Barragán, la azotea. Y bueno, de Barragán yo realmente me quedó muy claro que yo no quería seguir con el colorido que Barragán utilizaba en sus obras, porque me parecía casi hasta una falta de respeto querer copiar esa parte de la arquitectura de Barragán, pero muchos de sus conceptos, como aquí se ve muy claramente, por ejemplo, el tener un patio donde solamente se ve el cielo, la forma de utilizar los remates visuales, el manejo del agua, el manejo de ciertas texturas, el manejo de ciertos materiales, definitivamente fueron para mí una influencia muy importante. Después, recién graduado, me surgió, y estas fotos las busqué hoy, realmente no había vuelto a ver esto en muchos años. Yo en 1990 me fui a hacer un curso corto, el Politécnico de Milán, a la Universidad de Parma, perdón, en la ciudad de Parma, con el Politécnico de Milán, e hicimos un ejercicio de hacer una cosa que así se llamaba el curso La Ciudad del Teatro. Y bueno, teníamos que regenerar un poco lo que se hizo en Monterrey, en el Parque Fundidora, que era regenerar un antiguo ingenio azucarero, convertirlo en escuelas de teatro y una serie de cosas. Hicimos el ejercicio, estuvimos ahí por creo que 4 semanas en Parma, y finalmente el proyecto lo hizo Renzo Piano. O sea, el proyecto sí se hizo, y ahí están unas fotos, hacía mucho que no las veía, pero este es el proyecto que hizo Piano de ese ejercicio. Yo realmente me fui, y esto pues se los cuento un poquito tratando de platicarles mi historia. Yo no sabía qué quería hacer, yo quería hacer una maestría, yo quería estudiar algo más, no sabía dónde, no sabía qué. La verdad es que como que nadie me asesoró mucho y yo simplemente me enteré de este curso y me fui con un amigo a hacer el curso y con ganas de buscar algo que hacer en Europa. No sabía si iba a hacer una maestría, si iba a trabajar. Finalmente, cuando termina mi curso, me topé con una exposición en París de arquitectura joven y conocí a este arquitecto catalán, Alfredo Arribas, y me llamó mucho la atención su trabajo, porque pues en ese entonces él tenía 36 años y tenía obra en Japón, tenía obra en Alemania, obra en Italia. Realmente me sorprendió, porque efectivamente era una exposición de arquitectura joven, pero dentro de los jóvenes este hombre tenía ya muchísima trayectoria. Entonces me fui a Barcelona literalmente a tratar de trabajar con él y lo logré. Tuve buena suerte, hablé el día correcto. El caso es que llegué a Barcelona un viernes y el lunes estaba trabajando. O llegué un jueves, el viernes me entrevistaron y el lunes estaba trabajando. Entonces estuve un periodo corto, pero fue una muy buena experiencia, aprendí muchas cosas. Éramos un equipo de, no sé, 25 más o menos el tamaño que ahorita tiene mi oficina. Éramos unos 25 arquitectos de varios países y era una cosa muy, muy dinámica, con muchísimo trabajo.
en varios en ese entonces. Yo creo que teníamos trabajo como en 5 o 6 países. A mí me tocó participar en un proyecto en Alemania y en otro en Italia. Y bueno, una de las cosas que aprendí en este despacho era la importancia de difundir tu trabajo. Yo creo que esa fue de las grandes experiencias, porque yo luego me di cuenta que muchos arquitectos en Monterrey pues ni siquiera invertían en fotografiar su trabajo. O sea, tenían toda una carrera de décadas y no tenían fotos de lo que habían hecho en todos esos años. Entonces yo desde la primera casa que hice tenía muy claro que había que invertir en buena fotografía y empezar a documentar mi trabajo. Estos eran uno de los proyectos ya construidos cuando yo llegué a ese despacho. Hicieron este edificio de oficinas en Japón. Habían hecho ya parte de lo que hacíamos en esa oficina eran discotecas, y uno de los proyectos que más le publicaron fue una discoteca precisamente en Fukuoka. Y después, bueno, hizo hoteles, hizo oficinas, esos son el corporativo de Hermenegildo Seña, pero increíblemente un día se hartó de la arquitectura y se dedicó a hacer vinos. Entonces ahorita buscas su nombre en Google, te van a salir puras cosas de vinos, y ahora resulta que es un enólogo multipremiado, productor de vinos. Digo, me parece increíble, se los cuento como algo anecdótico, porque prácticamente tiró su carrera por la ventana y se dedicó a otra cosa. Después de haber estado allí, y de hecho el motivo por el que me regresé de Barcelona a Monterrey, es porque a mí ya me habían invitado a hacer una casa, unos clientes, que fue circunstancial y fue muy afortunado, pero un amigo de mis hermanas mayores, como unos 10 años mayor que yo, pues tenían un terreno grande, se querían hacer una casa grande, y hablaron un día preguntando por mi hermana, que también es arquitecta, pero que nunca ejerció, para preguntarle recomendaciones de arquitectos, como que ellos andaban buscando un arquitecto, pues incluso a lo mejor de la Ciudad de México. O sea, estaban pensando medio en grande, y total mi hermana no estaba, y me los pasaron a mí, y entonces pues yo ahí, no sé, Diosito me iluminó, pero pues les sugerí a algunos arquitectos de muy alto nivel. Le hablé de Legorreta, le hablé de Sordo Madaleno, y como que no querían tanto, y les dije, oye, pues invítame a ver tu terreno, vamos a ver un sábado y vemos. Y entonces poco a poco ahí me las fui metiendo, y les dije, déjame hacerte una propuesta, vamos a hacer un proyectito y a ver qué y sin compromiso, y si no te gusta, tan amigos como siempre. Total, empezamos a trabajar, y hubo química, y se dieron cuenta que yo estaba flexible a seguir haciendo ejercicios hasta que poco a poco les fuera gustando. Y al principio no hablamos de dinero, ya como a medio camino pues ya establecimos unos honorarios obviamente muy razonables, y yo lo que quería era esta oportunidad, ¿no? Total, la cosa iba muy lenta, y fue cuando me voy a estudiar a Italia, y cuando estoy ya en Barcelona, me hablan un día por teléfono y me dicen, oye, pues ya decidimos que sí queremos hacer la casa y que sí la queremos hacer contigo. ¿Te regresas o te quedas? No, pues me regreso. Déjame renunciar mañana y en un mes máximo estoy allá. Y así fue, regresé y construimos esta casa. Yo la hice con un amigo que fue mi único socio que tuve por algunos años, David Fernández. Él tenía experiencia en construcción, entonces yo era el diseñador, él era el constructor. Nosotros construimos la casa, una casa grande de 900 metros en un terreno de 10,000 metros. O sea, era una zona pues prácticamente virgen, que un señor muy rico compró ahí 70,000 metros, ¿verdad? Una reserva muy grande, y la partió en 7 o en 6 para sus hijos, y como que para que cada uno luego lo subdividiera para sus nietos. El caso es que a mí me plantearon pues esta casa de alrededor de 700 metros que terminó en 900, en un terreno de 10,000, con unas vistas increíbles a la montaña. Y les digo en ese sentido que yo he sido muy afortunado, porque desde la primera casa que hice me han tocado muchísimos proyectos en situaciones muy privilegiadas de vistas. Y también creo que algo que nos caracteriza, pues es que sabemos valorar la naturaleza, sabemos valorar esta vista, pero también sabemos valorar un árbol que tengamos en un predio, porque al final, pues todo lo que pueda hacer la conservación de la naturaleza vale la pena, y sobre todo enriquece muchísimo la arquitectura. Entonces aquí se ve, ahorita les voy a platicar de esta segunda etapa. Esto fue ya después de concluir la maestría, pero
Esta fue la casa y este es el terreno. Eran 10,000 metros con estas vistas a la montaña. Esta es la planta de la primera casa. En aquel entonces utilicé unas reglas ahí de sección áurea que nunca volví a utilizar, pero bueno. El caso es que con esta casa ganamos un premio en la Bienal, en la tercera Bienal de Arquitectura Mexicana. Después de haber perdido ese premio, y digo, todo esto me extiendo precisamente para contarles un poco la historia. Después de haber perdido en la Bienal Estatal y haber perdido en el premio CEMEX, un jurado del premio CEMEX me dijo, oye, estuviste a nada de ganar el premio CEMEX. Y en ese entonces solamente había un premio de diseño. Me dijo, en el último momento entró un corporativo de CEMEX y te tumbó. Entonces no le aflojes y nos animamos a entrar a la Bienal Nacional y ganamos ahí una mención en ese pues ya a nivel nacional. Y bueno, me mandaron una lista que yo, la verdad, pensé que me estaban tomando el pelo, porque además la que trabajaba en el Colegio de Arquitectos era amiga mía. Entonces realmente pensé que me estaba tomando el pelo porque me mandó una lista donde estaban todos, ¿no? Legorreta, Shetland, Norten, Kalach, y 4 desconocidos de los cuales yo era uno, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente ganamos ese premio y gracias a ese premio, pues después lo pude capitalizar en conseguir que me aceptaran para una maestría en Harvard y que me becara también el CONACYT para irme a hacer una maestría. Esta es la casa de mis padres, que fue la segunda casa que hice. La que les enseñé de Casa Elizondo fue literalmente la primera casa que construí. Pues yo me gradué de 23 años, esa la hice como de 25 años. Y pues ya la terminamos y esto del premio de la Bienal fue cuando yo tenía como 27. Esta fue la segunda casa que hice. También lo que quiero es que vean un poquito la evolución del trabajo. Ahí todavía vive mi papá. Y también hoy en día ya estamos llenos de casas aquí, pero en su momento pues era una casa muy conectada con la naturaleza porque estaba un poquito aislada. Estas primeras casas, si se fijan, pues tienen mucho que ver con la casa en la que yo crecí. Es una casa monocromática, toda blanca, muy sencilla, con relativa simplicidad, quizá no austeridad, pero una relativa todavía simplicidad en los acabados, canteras de un formato pequeño, mármoles de un formato pequeño. Y bueno, a raíz de esto que les platicaba de la Bienal, pues consigo irme a la Universidad de Harvard con 29 años y hice una maestría en urbano. En eso tuve la suerte de tener algunos grandes arquitectos como profesores. Uno de ellos fue Rafael Moneo, que también, pues bueno, cabe contar que el semestre que me dio clases a mí, que fue primavera del 96, justamente ese semestre le dieron el premio Pritzker. Entonces, pues imagínate que a tu profesor le dan el Pritzker mientras es tu profesor. Fue una gran cosa. Este proyecto después lo fuimos a visitar. Para quienes no conozcan a Rafael Moneo, pues es uno de los vecinos que es la más grande figura reciente de la arquitectura española. Y bueno, tiene un portafolio súper extenso, de una arquitectura súper refinada, súper atemporal. Esto, por ejemplo, es el Museo Romano de Mérida, que fue el proyecto que lo puso en el mapa mundial, la Fundación Miro en Mallorca, esto es el Ayuntamiento de Murcia, pero bueno, la Catedral de Los Ángeles, los SUCS y recientemente, bueno, su último gran proyecto que ganó fue la ampliación del Museo del Prado. Después Enric Miralles, un arquitecto que era la gran promesa de la arquitectura española, que desgraciadamente falleció muy joven, pero dejó algunas obras muy importantes terminándose y otras terminadas, y concursos ganados que se acabaron 10 años después de su muerte. Este es el Mercado de Santa Catarina en Barcelona. Este es ¿cómo se llama? El Parlamento de Edimburgo en Escocia, que tuve yo la fortuna de visitarlo hace 4 años, en el 19. Estuve por allá y es realmente un edificio espectacular. Y este edificio se pasó 10 veces del presupuesto que tenían aprobado y todo el mundo está feliz. O sea, porque le dio tal sentido de orgullo y pertenencia a los escoceses que, bueno, lo consideran su joya. Después de su castillo de hace 1000 años, su siguiente castillo es el nuevo parlamento, porque además Escocia no tenía representación, no tenía parlamento. Entonces, bueno, lo que les quiero platicar un poco es pues la fortuna que tuve de tener profesores tan diversos, la mayoría de ellos españoles. Este es otro también
proyecto de Miralles, que se terminó muchos años después de su muerte, que es Gas Natural en Barcelona. Y otro profesor también, con quien hoy en día tengo muy buena amistad, es Francisco Mangado. Fue otro de mis profesores, muy joven él tenía menos de 40, o sea, era casi como un hermano mayor, él tenía 10 años más que yo, entonces nos hicimos muy amigos y fuimos a visitar en Pamplona este gran edificio que de hecho al rato que vean Magma Towers, que son las torres negras que hice en Monterrey, de aquí vienen, porque este edificio yo lo visité personalmente y con estas fotos convencí a mi cliente de hacer unas torres muy grandes en este mismo material. Bueno, algunos de sus proyectos, él ganó el pabellón de España para la Expo de Zaragoza, esta foto se coló ahí, no sé qué hacía ahí, pero bueno. Y bueno, aquí quiero aprovechar para mencionar una de mis, que no fue mi profesor, pero en esa época, una de mis grandes influencias, con quien, gracias a ser coordinador de la Cátedra Luis Barragán del TEC, hice gran amistad con él, es Herberto Campo Baeza. Y después de cierto tiempo tuve la oportunidad de invitarlo a hacer un proyecto juntos y es para mí uno de los grandes arquitectos españoles. De hecho, recientemente recibió la medalla de oro de la arquitectura española. Cuando yo hice mi primera casa, que fue la Casa Elizondo, y que no existía Instagram, ni siquiera prácticamente, no existía Internet. O sea, no teníamos Internet todavía. Estoy hablando de 1991 al 93. Todavía no teníamos Internet. Yo mi primera cuenta de Internet la tuve en el 95, 96. Entonces teníamos libros. Yo me comunicaba con mis clientes con imágenes de libros y esta era nuestra Biblia. Modern House era el libro con el cual nos comunicábamos cómo se iban a ver las puertas, cómo se iban a ver los pisos. Y ahí, bueno, es un libro que sigo teniendo como uno de los más importantes de la editorial Phaidon. Y pues la portada era una casa de Campo Baeza, ¿no? Entonces, para mí la casa Gaspar de Campo Baeza era así como una casa mítica, ¿no? Que es esta de acá. Es una casa que después supe que costó algo así como 5 millones de pesos. Como me dijeron que como $300,000. Y bueno, estas son algunas otras de las obras de Alberto. Esta es quizá la más grande y más importante que ha hecho, que es la Caja de Granada. Y después vino a un lado el Museo de la Memoria de Andalucía. Después de volver de la maestría, quisimos ir ya rápido porque tengo muchas imágenes y tengo muchas imágenes porque también quiero que vean un poco la evolución del trabajo de la oficina, pero vuelvo ya con otras ideas. Entonces hago una segunda parte de la Casa Elizondo, pero ya con otra geometría, con curvas. Ya no son las líneas ortogonales, sino hay mucho más libertad en los trazos. Entonces, empieza como una nueva etapa, respeto la materialidad de la casa original, pero ya empieza la arquitectura a ser esto antes y esto después, ¿no? Entonces, entra una etapa de mucha experimentación y aquí ya empiezo a platicarles un poco de los proyectos que hice de alguna manera, ordené o estructuré los proyectos según el tipo de situación, de topografía, de vistas, en las que se están situadas. Tengo varias casas que están de alguna manera viendo a la montaña en diferentes circunstancias. Creo que están ordenadas cronológicamente, pero puede ser que haya alguna por ahí que esté para la cronología, pero la primera que les voy a mostrar es esta que es Casa BC. Es una casa interesante en el sentido de que el cliente trabaja mucho con empresas japonesas. Ellos tienen agencias de coches de diferentes marcas japonesas. Y entonces él quería hacer una casa que fuera sustentable. No le importaba tanto una certificación, pero le interesaba mucho poderle decir a sus socios japoneses que su casa tenía A, B, C y D. Entonces nos pidió que buscáramos un consultor y pues hicimos un montón de cosas, ¿verdad? Desde el tipo de paisajismo que utilizamos, teníamos recuperación de aguas grises para riego, recuperación de agua de lluvia, teníamos calefacciones hidráulicas, teníamos ventanillas dobles, una serie de cosas, plantas de tratamiento de aguas grises, paneles solares, calentadores solares de agua, tragaluces, hubo un estudio de eficiencia energética, techos verdes, cosas que hoy en día mucha gente habla de ellas, pero poca gente pone el dinero para realmente hacer arquitectura sustentable, ¿no? Y para mi sorpresa, sin yo buscarlo, un día nos invitaron de Australia y luego de Alemania
para publicar nuestra casa en libros sobre cultura ecológica. La realidad fue algo muy padre, pero que cuando se los presento hoy en día a los clientes y les digo que sí existe un cierto sobrecosto, muy poca gente lo quiere pagar. Es una tristeza, pero desgraciadamente no tenemos todavía esa cultura. Entonces, bueno, estas son fotos de la casa ya terminada, es casa BC. Fue una casa que tuvimos la fortuna de poder diseñar, construir, y este fue el primer cliente que ahorita de hecho estoy haciendo otras cosas, clientes muy a gusto, cero complicados, que me dijeron, oye, ¿nos ayudarías a amueblar la casa? Que no queremos lidiar con un decorador o decoradora diva que nos quiera venir aquí a transformar todo y a poner su sello. Entonces, bueno, nosotros hicimos la selección de mobiliario tratando de que no compitiera con los colores de la casa, que fuera como todo muy neutro, y fue el primer proyecto. Hoy en día ya en la oficina tenemos un equipo de diseño de interiores y tratamos de hacer proyectos integrales. O sea, en una situación ideal, tratamos de que las casas que nosotros diseñamos también las construyamos y también las decoremos o las amueblemos, ¿no? Pero esta fue la primera. Bueno, ya como tema anecdótico, quedó por ahí un sótano que luego me pidió que hiciera un antro. Y bueno, pues ahí está el antro. Es totalmente independiente, pero cuando empezó el tema de la inseguridad, pues me habló y me dijo, oye, ¿te acuerdas aquella bodega que no sabíamos qué hacer con ella? Pues bueno, quiero un espacio para que mis hijos ahí hagan sus fiestas y no anden en la calle. Entonces hicimos este tema. Luego, esta es una casa mucho más reciente, también viendo la montaña, que es una situación totalmente diferente. Si la casa anterior es a lo mejor la casa más moderna que hemos hecho, esta es una de las casas más, pues no sé si llamarle tradicional, porque sigo pensando que es una casa muy contemporánea, pero es una casa de montaña. Es la primera casa de montaña que hacemos y teníamos un predio pues también grande, como el anterior, más o menos como de 4,000 metros. Esto está en un fraccionamiento campestre a media hora de Monterrey y esta es la casa más grande que se ha hecho en el fraccionamiento, porque además de la casa hicimos unos pabellones de invitados y bueno, pues hay un gran jardín, hay una pequeña capilla también al aire libre y toda la casa, afortunadamente hubo el presupuesto para toda la casa forrarla con piedra, invitar a un paisajista para que nos ayudara a restaurar el bosque. Y bueno, tiene unas vistas espectaculares, esto es lo que le llaman el peñón. Y la casa realmente todavía no está amueblada. Metimos un par de fotos con unos muebles que logran engañar a la gente para que se imagine la casa terminada, pero en realidad acá arriba todavía no hay muebles. Y este es un departamento, aquí hicimos un departamento para una de sus hijas y la idea es que cada hijo que se vaya casando esté aquí un año o dos y este es un departamento totalmente independiente de la casa. Ahí mismo también estamos haciendo otra casa más moderna, más reciente, estos son renders obviamente, para otro cliente que es un proyecto pues, que nos llegó por lo mismo, ¿no? Es otra casa, esto ya es San Pedro Garza García, una zona muy privilegiada. Yo diría que este es el predio más, el mejor predio que me han puesto en la mesa para hacer un proyecto por las vistas que tiene, ¿no? Esta casa está en la colonia San Agustín Campestre. Y bueno, pues aquí la fachada principal, la fachada que ve a la montaña, aquí básicamente pues es el área social que tiene jardines de ambos lados y las recámaras principales que ven todas hacia la montaña. Aquí se ve la transparencia, tienes dos ventanales que se abren hacia ambos lados. Aquí ya nosotros hicimos todo el diseño de interiores también y cada vez más estamos tratando de movernos de una arquitectura muy moderna a una arquitectura contemporánea, pero más cálida. Entonces ya nuestros colores ya empiezan a alejarse de los negros y empiezan a ser un poco más estos grises cálidos que a la gente pues los recibe mejor, ¿verdad? Estamos buscando hacer casas más acogedoras sin cambiar en nada nuestra arquitectura. Luego esta casa pues es una arquitecta, una señora arquitecta que quería una casa de concreto como fuera lugar, como diera lugar. Entonces, bueno, pues este es el resultado. La verdad es una casa que yo sí viviré en ella, seguramente mi esposa no. Pero bueno, al final del día tratamos de hacer un despacho que es flexible, que se adapta a las necesidades y a los deseos y a los anhelos de los clientes. O sea, nunca queremos imponer un estilo, más bien tratamos de escuchar y de poder interpretar. Digo, por ejemplo, la casa esa que se llamaba El Jonuco, en el bosque, bueno, en la montaña, perdón,
pues ahí teníamos un reglamento que tenían que ser techos inclinados. Entonces hicimos un techo inclinado, pero no lo hicimos de teja, lo hicimos de pizarra negra. Entonces de esa manera le das un aire actual, contemporáneo, y no es la típica casa de teja roja, que básicamente es, todas las demás casas de fraccionamiento así eran, ¿no? Entonces, tratamos siempre de adaptarnos, y además el cliente, al darnos su carta Santa Claus, nos ayuda a darnos la pauta, y eso hace que, pues, más o menos cada casa tenga su propio DNA, ¿no? Otra casa también de estas, de los clientes que quieren sus casas así muy statements, ¿verdad? Que él me dijo, sí, yo sí quiero una casa blanco con negro y con concreto aparente y bla, bla, bla. Aquí está el concreto aparente. Entonces, bueno, hay clientes que quieren casas más modernas, ¿no? Y luego aquí les enseño, esta es de mis primeras casas para que vean también la evolución. Esta casa tiene 20 y tantos años. Esta casa la hice regresando de la maestría en el 97. Esta casa la empecé a construir por ahí del 99. Fue de mis primeros proyectos, una casa grande, otra vez un terreno como de 3,000 metros en la montaña de Monterrey. Y en aquel entonces yo todavía estaba haciendo estas casas monocromáticas, blancas, con mucha madera natural, etcétera. Empezamos a trabajar con interiores, fueron también nuestros primeros pininos ahí de ayudar a diseñar interiorismo y a comprar algunos muebles. Y años después, esto es hace como 15 años, a 2 cuadras de esa casa hicimos esta otra, que ya se ve más evolucionada, ya no es una casa blanca, ya tiene ciertos muros con revestimientos, en este caso de piedra volcánica. Aquí tratamos de hacer un mural así medio abstracto, muy sencillo, de madera, mármol y acero. Y sobre todo aquí, pues la medalla que más nos colgamos es haber cuidado estos árboles gigantescos. Aquí no se ve tan grande, pero es un árbol enorme. Y bueno, poder terminar la obra sin que ningún árbol haya resentido y se haya muerto, porque la verdad es que sí son muy frágiles. Esta es la Casa Torres, ahí en la zona de Palmillas, en la montaña. Y después, ahorita estamos trabajando en este proyecto. La realidad es que, pues, un proyecto te trae el siguiente, ¿no? Ese proyecto de Casa Torres, de alguna manera, nos trajo el proyecto de Jonuco, y el proyecto de Jonuco nos trajo esto, que ya es una mansión, pero es una mansión en un rancho. Es una casa en un terreno de 70 hectáreas, que realmente no es un terreno, es un rancho, ¿verdad? Pero es una casa de fin de semana para una sola casa. Es una zona muy bonita en la Sierra de Arteaga, donde tienes estos árboles amarillos que se llaman aspens. Y bueno, ya está desarrollado el proyecto, con ganas de empezar probablemente el año que entra a construir. Una casa como de 1,200 metros. Digo, no es mucho más grande que las casas que hemos hecho en Monterrey, pero lo que es espectacular es el paisaje. La realidad es que quieren una casa más o menos elegante, o sea, no quieren una casa que parezca de rancho, pero obviamente la intención es hacer eventos, fiestas, etcétera, invitar familias a dormir. Tiene 6 recámaras. Y estas unas casas, son 3 casas que acabamos de terminar. Estas fotos se tomaron hace como un mes. De hecho, por aquí estuvo Alejandro Belden, probablemente las mostró. Bueno, nosotros fuimos los diseñadores, ellos fueron los constructores, pero hay una zona por acá abajo donde hay una casa club que ellos diseñaron. Nosotros diseñamos las 3 casas originales que aparecen aquí. Después entró Diego González, el paisajista, y los constructores fueron Pórtico. Entonces son 1, 2 y acá atrás está la tercera, que la verdad están en una zona increíble, donde le llamo casa en el bosque, porque aunque no sé si llamar esto un bosque, pues estás en una densidad de encinos, pues no sé si decirles milenarios, pero cuando menos son centenarios, son enormes y son muchísimos, que realmente estás inmerso y ni siquiera puedes ver las montañas alrededor de tanta densidad de árboles que tienen estos predios. Bueno, pues estas son las casas. Y después hemos hecho algunos proyectos, estos también se los cuento, porque aunque ahorita a lo mejor puedan decir, oye, no, hombre, pues tienes puros clientotes y todo, y padre, la realidad es que, por ejemplo, hemos hecho varios proyectos en costa y no se ha construido. Este proyecto sí se está terminando, que se llama Baltia, está en Mérida, no es costa, pero está cerca de la costa, y de alguna manera le estamos dando un look and feel
Inclusive miren aquí la playita que estamos haciendo. Son los departamentos. Estos los estoy haciendo con unos amigos de Mérida que se llaman Arkham Projects. No sé si los conozcan. Son muy activos. ¿Alguien conoce Arkham? Bueno, son muy activos en redes. Min Peniche y Jorge Duarte son buenos amigos. Y me invitaron a hacer este proyecto hace varios años porque iban a concursar contra Augusto Quijano y el Bunch, Javier Muñoz. Entonces unimos fuerza, ganamos el concurso, el edificio ya está en pie, trae problemas para terminarse, pero ya está terminado hasta arriba. Entonces, con suerte lo van a terminar pronto. Les comentaba, hemos hecho proyectos en Cancún, hemos hecho proyectos en Playa del Carmen, hemos hecho proyectos en Tulum, hicimos un proyecto para Fonatur, y por angas o mangas no se han construido. Se probleman, este es el último que estamos en Tulum, que supuestamente íbamos a empezar, y ahora ya salió otro propietario del terreno. Seguramente han escuchado por ahí que en Tulum es una bronca la tenencia de la tierra y los ejidatarios, y bueno, pues ya todo iba muy bien y ya se problemó. Este era un proyecto que estábamos ya a punto de iniciar, pero bueno, pues obviamente queremos seguir picando piedra porque nos interesa empezar a trabajar también en la costa. Luego, también como temas anecdóticos, me buscaron clientes en Arabia Saudita, hace como 10 años. Entonces, primero un cliente me llamó, no le hice caso, luego como al año me habló, me escribió otro, ya sonó más real, y luego resulta que era primo del que no peleé. Y al final del día, los dos me contrataron. Primero uno y luego el otro, y 2 veces fui hasta Arabia Saudita. Y ahí se me quitó el mito de que quieres hacer cosas en Dubái, porque muy pesado viajar hasta allá. Estuve 2 veces. Me subí al edificio de Norman Foster. No sé si conocen un edificio que arriba tiene como una luna de la mezquita. La luna esta. Muy famoso. A mí no me gustaba ese edificio, era lo que menos me gustaba de Foster, hasta que lo vi de cerca y entendí el diseño, que tiene todo que ver con el control solar. Tiene como unos toldos todo el edificio, ahorita lo van a ver. Pero bueno, pues este es el paisaje, ¿no? Entonces, diseñar en este paisaje tiene muchas, pues tiene muchas aristas. Una de ellas es que no puedes pintar, todo tiene que ser color arena, porque a mí me tocó una tormenta de arena en Riad. Estando en Riad, en Arabia Saudita, me tocó una gran tormenta de arena y se para todo, se hace de noche. Es como un eclipse, pero que dura 1 hora o más. Entonces, es un lugar muy difícil, pero tienen todo el dinero del mundo. Entonces, me llevaron a ver esto que estaban haciendo, que se llamaba el King Fahd, no sé qué, ¿verdad? Pero era un centro financiero donde ahorita ya acaban de terminar la estación de trenes o de metro de Zaha Hadid, y yo entré ahí por unos amigos de Nueva York, FX Fowl, un despacho con el que tuve relación. Ellos me consiguieron entrar, y bueno, impresionante lo que se estaba haciendo allí, ¿no? Entonces, mis clientes, ellos también, muy chistoso, pero ellos fueron compañeros de un regio en Stanford. Entonces, de alguna manera me vieron en internet, le hablaron a su amigo regio, me validaron, y luego ya, entonces, pues sí, todo el mundo se viste así, desde el rey hasta el chofer que me recogió en el aeropuerto, todos se visten con su cosa roja arriba, mantel de fonda, como dicen. Pero bueno, fue una experiencia muy interesante. Este es el edificio de Foster que les comentaba. Fue una experiencia muy interesante. Esta fue la primera casa que hicimos. Después me escribió su primo que quería hacer varias casas con los hermanos. Al final no hicieron nada, por diferentes motivos. El primero, porque el terreno de enfrente les hicieron unas casitas chiquitas para vender. Y el segundo, porque hay temas patriarcales. Entonces, al final el papá es el dueño de todo, se muera, y el papá decide todo. Y no dejó que sus hijos hicieran casas modernas, y les hizo casas con un arquitecto francés, pues, bueno, de otro tipo de arquitectura. Pero bueno, fueron experiencias, son buenos amigos hoy en día ahí en Instagram. Pero bueno, miren lo que es Arabia Saudita, ¿no? Entonces, a veces uno pues como que desmitifica el ir a construir a esos países cuando ya realmente vas y los ves, y luego regresas a México, a nuestras montañas, a nuestras playas, y dices, ¿qué quiero hacer allá? ¿Verdad? Realmente. Entonces, son complicados.
son buenas gentes, me atendieron muy bien, pero es un país muy complicado en muchos sentidos. Para empezar, no puedes ir como turista, te tienen que invitar, necesitas una carta del consulado. Es muy complicada la cosa. Pero bueno, como anécdotas fueron muy interesantes. Digo, el viajar para allá y conocer otra cultura fue interesante. Me voy ya muy rápido. Proyectos en Parras, este es un hotel boutique, lo metí dentro de zona de desierto porque realmente Parras es un desierto, esto está enfrente de Casa Madero de la vinícola. Se detuvo con la pandemia y también porque surgieron ciertos competidores ahí de otras nuevas vinícolas, pero esto es de los dueños de Parvada, entonces eventualmente se va a hacer. En Hermosillo están a punto de torres que se llaman Via Vita. Es un proyecto también que ya tiene algo de tiempo, pero bueno, ya finalmente se dio licencia. El tema, igual que lo que nos está pasando ahora en Monterrey, es el agua. La factibilidad del agua entorpece todos los proyectos. Pero bueno, este proyecto que realmente son 2 etapas, esta es la primera etapa y estas ya son las 2 etapas. Entre las 2 etapas, que quién sabe cuándo se hagan, son más de 500 unidades de departamento. Y obviamente aquí, pues sí es muy importante pensar en la orientación, pensar en fachadas ventiladas. Hay muchos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Con un buen amigo, Rodrigo de la Peña, y con mis amigos de Arkham Projects, hicimos un viaje precisamente a Medio Oriente hace ya varios años y estuvimos viendo algunos posibles clientes, queríamos ver si nos metíamos en ese mercado, decidimos no meternos, pero luego nos buscaron de una desarrolladora y desde acá, desde México, desarrollamos este proyecto en Cairo, que bueno, fue interesante, nos lo pagaron todo bien, pero como que nos dimos cuenta que hay demasiadas cosas que hacer en México como para andar batallando a tanta distancia. Y luego aquí como la casa introvertida, quiero mostrar esta casa que hicimos con Alberto Campo Baeza. La verdad, pues para quien no conozca Campo Baeza, metes en tu página, realmente no tiene tantos proyectos, pero es muy reconocido. Le han publicado muchísimas monografías de su trabajo. Y a raíz de la amistad que yo hice con él cuando vino a Monterrey, además de que lo invité a ver una obra que yo estaba terminando en su momento, y me escribió un texto muy bonito sobre esa obra, que fue la Casa BC, que ya mostré. Después me hablan del sorteo TEC. Yo he hecho 5 casas del TEC. Y cuando había hecho la tercera, me llama el director del sorteo y me dice, quiero platicar contigo. Pues, como que yo soy de su confianza, ¿no? Y me dijo, fíjate que pues ahí en el TEC ya no, pues quieren hacer algo porque dicen que ya no se venden los boletos. Como que ya está muy desgastada la fórmula, son siempre los mismos arquitectos, ya las visitas han bajado, la venta de boletos ha bajado. Entonces a alguien se le ocurrió empezar a invitar arquitectos internacionales. Dije, bueno, ok, muy bien, nomás que tienes que tener mucho cuidado a quién vas a invitar, porque probablemente si tú invitas a un Tadao Ando o invitas a un Norman Foster, pues no les va a interesar venir a hacer una casa de 500, 600 metros en Monterrey. Entonces, bueno, pues ayúdanos, ¿a quién invitamos? Le dije, mira, han venido varios grandes arquitectos al TEC. De hecho, de ellos 3 les han dado el premio Pritzker, que fueron Soto de Moura, Glenn Murcutt y Shigeru Ban. Habían estado en la cátedra que yo coordiné. Pero yo no invitaría a ellos. Yo empezaría por Campo Baeza, porque es la persona más sencilla, es el que te va a comprar la idea de las becas y de todo este rollo de la casa del TEC. Él te va a comprar la idea, porque es el antidiva. Es la persona más sencilla del mundo y le va a entrar. Y entonces, bueno, ya las cosas se dieron de forma de que me dijeron, bueno, ¿por qué no lo hacen juntos? Esto va a ser como que el proyecto bisagra, donde vamos a cambiar de arquitectos locales a arquitectos internacionales y no la queremos regar. ¿Por qué no hacen juntos este proyecto? Entonces yo invité a Alberto y le dije, oye, pues vamos a hacer esta casa, va a ser una coautoría, ¿cómo ves? Se animó a hacerla, la verdad fue muy padre experiencia. Y nosotros, yo obviamente dejé que él fuera el que dictara los guidelines de la arquitectura y luego a nosotros nos aventaron el paquete del diseño de interiores. Entonces nosotros teníamos el reto de amueblar la casa totalmente blanca, donde las puertas son blancas, donde todo es blanco. Pero bueno, muy, muy interesante trabajar con Alberto. Él propuso hacer esta doble altura, donde la luz se refleja en este muro de oro, que dorada, no sabíamos todavía qué iba a ser, al final fue hoja de oro, y la luz refleja muy bonito, y en fin,
es una casa muy cerrada. Las aportaciones que yo personalmente tuve con él fue, número uno, él había propuesto la alberca por aquí. Yo le dije, vamos a llevarnos de la alberca al tercer piso, a la azotea. Y número dos, él proponía cerrar todo en la azotea como la casa de Barragán. Y yo le dije, no, mira, vamos a ver si podemos abrir una ventana y enmarcar la Sierra Madre, porque tenemos la suerte de que la casa está viendo justamente la Sierra Madre. Entonces, bueno, pues así quedó. Tuvimos mucha suerte de que esa montaña nos quedó perfectamente alineada. Esta es la foto del tercer piso de la azotea. Pero si ven las plantas, ¿le subieron o hablé más fuerte? Si ven las plantas, realmente, pues son totalmente simétricas. Digo, la composición es de él. Nosotros sí metimos un poco nuestra cuchara, pero es una casa 100% Campo Baeza, ¿verdad? Y luego nosotros tuvimos el reto de amueblarla. Aquí es donde les digo que tienes esta hoja de oro. Esta foto es muy bonita, por eso la elegimos, pero hay otra más bonita donde la luz pega en la hoja de oro y se ve un halo de luz dorada en todo el espacio. Entonces aquí tuvimos el reto de nosotros amueblar y tratar de no competir. Digo, es una casa muy sencilla en muchos sentidos, pero bueno, tiene algunos detalles muy bonitos como esta puerta de mármol Carrara, con este acceso. También todo esto es piedrita lavada, pero bueno, aquí todo esto es mármol Carrara, este elemento que te protege de la lluvia como un pequeño pórtico. Y aquí el reto era cómo vistes una casa totalmente blanca, donde hasta las puertas son blancas y que alguien quiere vivir ahí, que no parezca un museo, que no parezca una galería de arte, ¿verdad? Entonces, bueno, utilizamos toda la madera natural que pudimos, metimos elementos verdes donde pudimos, retomamos el tema del dorado y lo reproducimos en muchas partes con elementos de diferentes tipos, ¿verdad? El dorado está por muchas partes, pero todo gira en torno a la madera de nogal, al tema del blanco, y todos los pisos son de piedra caliza. Entonces ese era el reto, hacer que una casa, pues, que todo indicaría que iba a ser muy fría, pues no lo fuera, y sobre todo que se vendieran los boletos, que ese era el gran reto, ¿no? Bueno, esta es la última casa del TEC, la más reciente, Casa Catalina. Se rifó en junio de este año, de hecho todavía está en venta. Y ya es un trabajo pues de lo más reciente en nuestra oficina. Si se fijan, pues pasamos de una casa totalmente blanca, que muchos clientes en Monterrey, aunque se vendieron todos los boletos, mucha gente, o sea, era o la amas o la odias. O sea, no fue tan popular la casa Domus Aureas, pero sí se vendieron los boletos todos. Y esta casa que acabamos de hacer, la hicimos muy para el mercado regiomontano. O sea, queríamos que fuera una casa muy cálida, moderna, pero muy cálida. Y bueno, tuvimos la suerte que se vendieron todos los boletos, aun y cuando solamente estuvo abierta 2 meses de los 6 que debió haber estado abierta. Porque normalmente cuando se rifa una casa, al día siguiente abren la nueva. Aquí hubo problemas, bueno, administrativos del TEC, se atoraron muchas cosas, sobre todo con el flujo del dinero, tengo entendido, y la casa se retrasó y abrió hasta abril para rifarse en junio. Entonces tuvo muy poco tiempo de exhibición, pero muchísimas visitas, y tuvimos la suerte de que fue venta total de 280,000 boletos. Es una casa muy reciente. Esta fue anterior, les digo que algunas están mal. Esta fue hace 2 años, Casa Terra, donde también en la oficina como que hicimos la premisa de que, a ver, vamos a hacer una casa con la misma arquitectura que hemos hecho siempre, pero vamos a cambiar nuestra paleta de materiales. Ya no, prohibido blanco, prohibido negro, todo va a girar en torno a los tonos tierra, los grises cálidos, y bueno, al final nos confiaron la arquitectura, tanto el diseño como el diseño de interiores, y buscamos hacer una casa muy acogedora, y afortunadamente también fue una casa de venta total. Y bueno, este es el pequeño jardín. Algunas otras casas que hemos hecho, Casa MT es la más grande que hemos hecho, tiene casi 2,000 metros de construcción. Está en la zona del Club Campestre en Monterrey, en la montaña, en la zona de San Patricio. Aquí participó como paisajista Claudia Arari. Yo no hice los interiores, realmente los clientes me hablaron para ayudarles con las terrazas porque se pelearon con el interiorista, que es amigo mío, no voy a decir su nombre, pero es amigo mío, y bueno, yo creo que tenía más razón él que ellos, pero bueno. Al final, esto es trabajo de él, esto es trabajo nuestro, todo lo que es exterior lo compramos nosotros, y la verdad la casa quedó muy, muy bonita, y está en una zona otra vez, como les digo,
privilegiada, ¿no? Tiene unas vistas de la ciudad increíbles. En algunos casos nos toca ver a la Sierra Madre, en otros casos nos toca ver hacia la ciudad. Otra vez aquí hay una casa que también está muy calibrada al gusto de los clientes, son un poco más barrocos ellos, entonces querían cosas un poquito más exuberantes, pero siempre tratamos pues de darle gusto al cliente sin traicionar nuestros principios, ¿verdad? O sea, al final del día yo quiero poder mostrar mi trabajo y poder explicar que cada cliente tiene su propia, pues como que lo vamos calibrando al gusto de cada cliente, ¿no? Pero al final creo que pues en las imágenes hay una cierta congruencia. Es otra casa también muy, muy padre, con unas vistas increíbles hacia la Sierra Madre. Las terrazas, esto es muy de Monterrey, estas terrazas, casi todas las casas que hacemos las tienen, donde tienes una sala techada, un comedor techado, una barra con un asador. Eso es muy de las casas grandes de Monterrey. Es una casa bastante vieja, ya tiene como, pues, casi 15 años, pero bueno, la quise mostrar como quiera. Aquí, por ejemplo, los muebles quedaron bien, pero en otras áreas de la casa quedaron terribles. Y ahí fue donde dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que meternos en el interiorismo, porque no es posible que una casa que nos costó tanto tiempo diseñar y construir, pues simplemente dejemos que la señora vaya y compre muebles, o que su amiga la acompañe, o que contrate a quién sabe quién. Entonces ahí pues quitamos tapetes y movimos cosas y bueno, logramos rescatar algunas fotos. Ya ahorita cada vez más los clientes nos piden proyectos integrales, nos confían en la construcción y nos confían en los interiores. Esta fue una casa que también construimos y también decoramos, pero la señora ya tenía ciertos muebles que no estaban mal, que a lo mejor no los hubiéramos propuesto nosotros, pero ya tenía ciertas piezas de su casa anterior, entre otras tenía algunos muebles Knoll de los 50s, pero bueno, todo esto lo compramos nosotros, algunas obras de arte ya las tenía. Entonces tienes que jugar un poquito también con eso, ¿no? De renovar, pero aceptar pues que la gente ya viene también con su bagaje de cosas personales que tienen todo el derecho de utilizar. Estas pues son muebles vintage, pero en realidad ella los acababa de comprar, ¿no? Y estaba orgullosísima de su comedor, es un antecomedor de Knoll. Y bueno, la verdad en casa de mis papás hubo muchos muebles Knoll, entonces, pues, ¿qué le podía yo decir? Y luego llevé que es mío, un Chaiselong de Le Corbusier, y lo llevé ahí para las fotos. Y al día siguiente me habló y me dijo, ya compré uno, ya lo puse. Le dije, pero si es de piel, era nada más para la foto. ¿Cómo se te ocurre poner afuera un sillón de piel? No, pues es que como tú lo pusiste, no, era nada más para la foto. Bueno, pero bueno, muy linda. Una cliente, probablemente la cliente que más hemos querido en la historia de GLR. La única que hemos invitado a una posada de todos nuestros clientes. Sí, muy, 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 muy linda como cliente. Y bueno, esto ya para terminar, los edificios, digo ya, aquí hablo del paisaje urbano, pues cada vez más nos ha tocado trabajar en proyectos de mayor escala. Este edificio realmente ya tiene pues más de 15 años, se terminó en el 2006 y fue nuestro primer proyecto vertical, 27 pisos. Realmente era un oasis, por eso les digo lo de la naturaleza, o sea, dentro de una zona ya muy construida de Monterrey, porque esto no es San Pedro, pues estaba este oasis. No sé si saben quién es el exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández. Bueno, muy polémico. Esta era la casa de sus papás, es de una de las familias pues muy ricas de Monterrey, y esta era la casa de sus papás o de sus abuelos, entonces tenía unos nogales gigantescos. Tumbamos la casa para hacer un edificio y los clientes me decían, oye, vamos a hacer 3 edificios así como este de 8 pisos, pero ¿cómo vas a hacer 3? ¿Cómo vas a tirar esos árboles? Número 1. ¿Y cómo vas a poner a verse las caras a los vecinos? Esos 3 edificios, ponlos uno arriba de otro y vamos a hacer una torre alta. Ay, pues es que no sabemos si se puede. Pues es lo primero que tienes que ir así a preguntar. No, pues no hay restricción de alturas. Pues órale. Entonces cambiamos todo el modelo de negocio y nos fuimos a un edificio vertical y salvamos toda la vegetación posible. O sea, la torre la construimos donde estaba la antigua casa y gracias a eso la torre se vendió así. ¿Por qué? Porque tenía jardines de 50 años. O sea, eso no lo tiene ningún proyecto inmobiliario o casi ningún proyecto inmobiliario, ¿verdad? Entonces, esta es Torre Miravalle. Ahí se ven un poco de los árboles. Entonces, cuando la gente entraba, decía, ¿qué es esto, verdad? O sea, no existe mucho. Y este es uno de los penthouses, que ahí ya nosotros nos encargamos de la adecuación de los penthouses. Y bueno, yo fotografié uno.
Me voy a ir muy rápido. Es interesante porque ganamos una medalla de plata en la Bienal Nacional de Modelación del país. Es un edificio de los años 50 de oficinas que lo convertimos en unidades de departamentos para renta. Esta es una perspectiva original que tenía el guardia que tenía 40 años trabajando ahí. Y pues me la topé y estoy reflejado en el vidrio, no sé si me ven, pero me la topé y dije, es una joya, ¿me lo puedo llevar? No, es de aquí, no sé qué, quién sabe dónde fue a dar. Pero bueno, pues así estaba el edificio, en el centro de Monterrey, en el mero centro de Monterrey, y así lo dejamos. O sea, lo renovamos, cambiamos todas las ventanas, le agregamos, tenía poco tiempo que en Nueva York habían hecho un edificio en Meatpacking District, un edificio donde le habían hecho un agregado, hicimos algo parecido, le agregamos 3 niveles o 3 niveles. Entonces arriba generamos unos penthouses, unas salas de estar con gran altura, y los interiores, pues pelamos todo, no pusimos luminarias, dejamos todo el concreto aparente, hicimos unidades de 45 metros y todo el edificio estaba en renta. Entonces se estuvieron rentando por 130 unidades de diferentes tamaños con estas áreas comunes, y de hecho la empresa Desarrollos Delta se lo acaba de vender, acaba de salir en redes sociales hace una semana, que acaban de vender el edificio completo a un fondo de inversión americano, pues como una maquinita de renta, ¿verdad? Porque está todo preparado. Bueno, concursos, es otra parte agridulce de la arquitectura, ¿no? Participas en muchos concursos, unos te pagan, otros no, hay que defenderse para que siempre te paguen, pero muchos proyectos nunca se hacen. Y este proyecto lo fuimos a presentar a Madrid, aquí me invitaron unos socios de Nueva York, un despacho en Nueva York, y al final declararon desierto, se lo dieron a César Pelli por dedazo, y como quiera no hicieron nada. Entonces ese es el pan de cada día, sobre todo en estos grandes edificios. Pero de repente ganas un concurso y ese concurso se hace y pues cambia toda la historia, ¿no? Cambia todo tu relación de odio, se convierte en relación de amor con los concursos, y cuando empiezas a ver estos edificios grandes que se empiezan a convertir en realidad. Magma Towers es el edificio más grande que tenemos terminado y habitado, 230 unidades de departamentos, como 40,000 metros de construcción, y pues obviamente eso nos ha dado mucha credibilidad y nos ha acercado nuevos clientes. Aquí estos interiores son de Héctor Raue, muy reconocido de México. Otro proyecto vertical de un nivel más tipo medio alto, el otro podríamos decir que es nivel alto. 150 departamentos en una zona al norte de Monterrey. Y luego nuestra participación en proyectos en el TEC. Aquí la firma Sasaki de Boston, de Cambridge, su principal para los proyectos de Latinoamérica, pues es un amigo mío de mis tiempos de Harvard, es un argentino, Pablo Savid. Entonces él me habló a mí, me buscó a mí como su persona de confianza en Monterrey y dijo, oye, pues ¿te interesa participar? Pues va a haber una especie de licitación, pero pues nosotros vamos a ver si se los dan a ustedes. Total, pasamos por un proceso de selección, pero de alguna manera teníamos la bendición de Sasaki y fuimos los socios locales. Era tanto el trabajo, porque era también el estadio del TEC, el nuevo estadio, y otro edificio muy grande que se llamaba el Wellness Center, que es como un gran gimnasio. Entonces teníamos que hacer los 4 proyectos ejecutivos en 5 meses. Al final 2 se cancelaron, el estadio y el Wellness, pero sí hicimos y terminamos, y por eso invité a mi amigo Rodrigo de la Peña, porque era demasiado trabajo para mi oficina. Entonces fue un aprendizaje muy padre trabajar con esta firma de Estados Unidos. La biblioteca pues, tiene algo así como 20,000 metros de construcción y realmente quedó muy padre. Nosotros metimos ahí un poquito nuestra cuchara. Por ejemplo, yo fui quien propuso usar la piedra volcánica que los gringos no conocían, y pues tiene ese sello así ligeramente mexicano la biblioteca, pero el proyecto es de ellos, ¿verdad? Nosotros colaborábamos con selección de proveedores, traer opciones de acabados, etcétera, un poquito para tropicalizar el proyecto a lo que se podía hacer en Monterrey y con los proveedores de Monterrey. Lo mismo fue con la carreta, que esto era pues un edificio, una pequeña cafetería vieja y espantosa de cuando yo estudiaba, que pues yo creo que venía de los años 50, pero en el mero corazón del cuadrángulo del TEC, atrás de Rectoría, entre aulas 1 y 2, en el mero corazón del TEC. Entonces se decide, así como la biblioteca, se tumbó la vieja biblioteca para en el mismo lugar construir la nueva,
se decide tumbar la carreta, pero ya no hacer nada más una cafetería. Se hace un pabellón multifuncional donde puedes tener conferencias, donde puedes tener comidas para 100 personas, donde puedes tener un pequeño concierto, un TED Talk. Y del otro lado se hizo, ya se concesionó a Panem, no sé si exista Panem en Puebla, pero bueno, pues es una especie de panadería café. Y bueno, pues el edificio, la verdad quedó muy bonito, todo prefabricado en acero, todo se construyó y se trajo a sitio. Otras colaboraciones que hemos tenido con esta firma de Dinamarca, que los conocí también por cosas del TEC, Zebra, me invitaron a mí a un concurso de un centro comercial muy grande en Monterrey. Yo los invité a ellos. Si no conocen a Zebra, échenles un ojo. Es una firma un poco como Big, pero pues no tan Big. Ellos están en otra ciudad, en proyectos en Abu Dhabi y son muy, muy conocidos en Dinamarca. Muchos chavos del TEC van y hacen prácticas en Zebra. Uno de los chavos de mi oficina, de hecho, se acaba de ir a Big y está como renderista en Big. Bueno, muy interesante la colaboración porque además estos son proyectos que los hacemos en 3 semanas y que aquí trabajamos 2 turnos allá y acá. Otro de estos proyectos que les digo que se cae en el tintero, es un edificio de Sordo Madaleno, donde junto con RDLP hicimos este hotel de 180 llaves y este edificio de oficinas. Al lado teníamos a Zaha Hadid, supuestamente, y al final se murió Zaha, se murió su proyecto, y solamente quedó el centro comercial de Sordo Madaleno. Y hasta la fecha no hemos hecho nada. Otro de estos grandes proyectos de 1,600 departamentos, que al final ya vendieron el terreno. En fin, uno tiene que estar dispuesto a ver muchos proyectos quedarse en el camino, pero al final del día, pues en todos los proyectos aprendes, en todos los proyectos creces, y bueno, muchos se hacen realidad. Lo acaban de aprender el pasado y en zona pero donde Valle Poniente en Monterrey, Amatiz, son 150 departamentos de diferentes tamaños de la empresa Delta, y ya están terminados, ya están amueblados, ya solo les falta la jardinería, ya está todo el edificio vendido y ya estamos diseñando el siguiente edificio para ellos. Ya voy a terminar, algo de las áreas comunes. Nosotros, se vendió tan rápido el departamento que no alcanzamos a hacer un departamento nuestro. O sea, ya para cuando íbamos a hacer el departamento, oye, pues ya se vendió todo, ya qué muestra, ¿para qué? ¿Para quién? Pues no, cancelado. Entonces, hicimos todas las áreas comunes, las amueblamos. Y este es un edificio para el mismo cliente de Magma Towers, que ahí va, creo yo que sí se va a hacer, pero se ha tardado, pero bueno, es un edificio muy padre de 80,000 metros de construcción, 500 departamentos. Esta ya es la segunda versión porque antes aquí había oficinas, se cancelaron, hicieron unidades más pequeñas, un poquito de comercio, un poquito de cowork y una torre de 30 pisos de departamentos de diferentes tamaños, y confío en que sí se va a construir. Torre Lalo, el más grande que hemos hecho, colaboración con Rodrigo de la Peña, 46 pisos, ya vamos ahorita en la losa 20, más o menos, o sea, ya no tiene para atrás. Y bueno, es un edificio que ni siquiera sé los metros, no sé cuántos metros de construcción tiene, pero es muy grande. Y originalmente iba a haber un hotel, al final ya se cambió por suites, entonces también van a ser como 500 unidades, ya está muy avanzado. Y por último, ya para terminar, este es un concurso que perdimos, pero bueno, nomás para que vean cómo vamos evolucionando y cómo nos gusta estar pues haciendo músculo en el tema inmobiliario, cada vez mejores renders, cada vez un poquito más evolución, nuevas imágenes, nuevas propuestas. Este fue un edificio para Valle Oriente, también como de 30 pisos, que al final pues declararon a otro ganador, pero como quieran no han hecho nada y no sé si lo vayan a hacer. Y creo que ya con eso termino. Ya nomás les cuento que está por salir un libro que estamos haciendo con Arquine, ya está cerrado, a punto de entrar a imprenta, si Dios quiere saldrá a la luz en diciembre. Es un libro que recoge los 25 años de mi despacho como GLR Arquitectos. Yo volví de la maestría en el 97 y en enero del 98, digamos que contrato a mis primeros colaboradores, entonces son ya 25 años de historia y esperamos ver pronto ese libro ya a la venta. Y bueno, siempre me gusta terminar mostrando pues a la gente que hay detrás. Ha pasado muchísima gente por GLR,
tenemos una pues rotación, creo yo que es razonable, pero siempre tenemos esta sangre joven, entusiasta, que después se va a otras cosas o se independiza o se va a estudiar, pero hoy en día somos aproximadamente 25 arquitectos e ingenieros en la oficina y bueno, siempre me gusta darles su lugar porque pues sin ellos yo solo no haría absolutamente nada de lo que hoy les mostré. Pues eso es, muchísimas gracias. Estoy abierto para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Necesitas hacer la primera? Me decían que había uno muy preguntón. No vino hoy. Sí vino. Gilberto, un abrazo y una felicitación. Muchas gracias. Perdóname que no me le mal, No, hombre, porque ya no me es tan fácil. faltaba más. Gilberto, antes de nada, verdaderamente felicitarte por esta explicación llana, sencilla y hasta humilde. Para esta obra que nos has enseñado, que demuestra un oficio y un trabajo excepcional, tu explicación ha sido verdaderamente amplia, clara, pero sobre todo eso, como que sin la importancia del trabajo que has desarrollado. Eso, mis felicitaciones, porque eso es una cualidad. Gracias. Una cualidad muy personal. Por otro lado, llamo la atención del auditorio para que se dé cuenta de las inmensas diferencias de los espacios en cómo nos desarrollamos los arquitectos. Lo primero que seguramente están impresionados aquí en esta sala es saber que en Puebla no suceden estas cosas. Tristemente, debo decirte. ¿Por qué? Porque no somos un mercado profesional maduro. Esta ciudad no ha podido madurar económicamente a pesar de su apariencia y pues de su historia fantástica. Pero desgraciadamente tenemos que seguirlos admirando y envidiando, mi querido Gilberto. Sin embargo, yo sí te debo decir que en esto que nos has explicado y que nos has dicho, que nos has platicado tus colaboraciones con los grandes arquitectos y con firmas, también otra cosa importantísima es ver cómo has logrado expandir tu mundo y la esfera de tu acción. No solamente en Monterrey, que de sí es un espacio suficientemente amplio, generoso y serio para poder realizar oficios tan difíciles como la arquitectura. Entonces, creo que la experiencia de haberte escuchado, de verte, y te pido una disculpa, Gilberto, yo pensé que estábamos esperando tú y yo ahorita que saludé, que venía, yo tenía programado que venía Víctor Legobre, pero no lo extraño. Afortunadamente no lo Pero sí va a extraño. venir, sí va a Yo venir. estoy seguro que no lo extrañaba. Ajá. Te repito mi felicitación por esta disertación formidable, clarísima, sencillísima, humilde, de un trabajo excepcional. Felicidades, Gilberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Qué amable. Ya se le soltó la lengua. A ver. Bueno, muchas gracias por la conferencia, me llevó bastante, Encantado. pero quiero preguntarle más como en el tema del día a día de desarrollo personal, cómo es que lidió con el cambio de
bueno, su primer proyecto fue una gran casa y ahorita llegar a ser grandes edificios lujosos y todo, ¿cómo se siente y cómo se sintió? Pues mira, son 34 años de trabajo. O sea, realmente yo me veo muy lejos del retiro, pero cuando miro para atrás, pues fíjate, cuando yo volví de la maestría, prácticamente tenía la mitad de la edad que tengo ahorita. O sea, yo me fui de 27, volví de 29, pero pues en realidad de cuando me fui, pues ahorita tengo el doble. O sea, son muchos años de trabajo, que pues aquí si yo les mostré, no sé cuántos proyectos mostré, a lo mejor 30, no sé, no los he contado, no sé cuántos proyectos, pero hemos hecho, alguna vez que tuvimos que hacer contabilizar, hace ya bastante tiempo, contabilizamos más de 500 clientes. Entonces a lo mejor hemos tenido 700, 800 clientes en todo este tiempo. De esos clientes hay clientes patito y clientotes y proyectos que no se hacen y proyectos que sí se hacen y proyectos que se desvirtúan en el camino. Por eso les digo, al final tienes que tener mucho aguante porque hay muchas frustraciones en el camino, pero también hay muchas retribuciones y muchas satisfacciones. O sea, cuando terminas una casa, digo yo, cada casa del TEC he hecho un montón de berrinches en el proceso porque hacen lo que quieren y ¿verdad? Por el tiempo, pero luego al final dices, bueno, pues no quedó tan mal. Ya cuando la ves en las fotos y que escondes ahí y luego que entra el Photoshop, dices, no, pues no quedó tan mal, ¿verdad? Pero uno tiene que ser como muy terco en no conformarse, en estar siempre peleando porque las cosas queden bien. Y nosotros hacemos realmente de todo. O sea, yo he diseñado casas de 54 metros para desarrolladores inmobiliarios, casas de Infonavit, y hemos hecho estos proyectos de 100,000 metros cuadrados y todos son igual de importantes. Al final del día, digo, como negocio, una casa grande que la construimos y que la decoramos puede ser el mismo negocio o más que una torre de 40 pisos. En la torre de 40 pisos yo no soy constructor, casi ni me contratan una supervisión, entonces también el detalle fino lo tienes que dejar ir, porque si te quieres ir a pelear por los detalles pequeños que nadie va a ver, yo también eso lo he ido aprendiendo, ¿no? Cuida el detalle fino en la casa donde tu cliente te puede entender y los proyectos más grandes de otra escala, pues deja ir un poquito el detalle fino y preocúpate por la apariencia, el big picture, ¿no? Pero hoy en día estamos trabajando, digo, acaba de estar ayer unos clientes, no sé si saben lo que es la Isla del Padre, pero es la playa de los regiomontanos, ahí en Texas, arribita de Matamoros. Ayer estuvieron unos clientes para que querían diseño de interiores todo un departamento de Isla del Padre. Y yo pensé que tenían un departamento vacío, que íbamos a diseñar todo. Pues no, llegaron prácticamente a pedirnos que les ayudáramos a comprar algunos muebles y básicamente la ropa de cama y unas literas. O sea, como que pues te calles, dices, híjole, ya no estamos para esas. Pero luego dices, bueno, ok, tengo un área de diseño de interiores, pues trabajo es trabajo y pues se cotiza bien y si hay que hacerlo, lo hacemos. Entonces, no hay cliente pequeño, no hay proyecto pequeño, los proyectos grandes a veces son los más difíciles. O sea, este último proyecto que les mostré, y son de las cosas que no digo con orgullo, pero fue un concurso que no me pagaron. Y no solo no me pagaron, me invitaron por segunda vez al mismo concurso que no habían hecho hace 6 años. Y ahí vamos otra vez toda la bola de arquitectos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en el fondo sientes que el tener estas imágenes te va a abrir otras puertas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos siempre un poquito, o sea, tú piensas que la arquitectura es una colina que va a llegar un momento que digas, ya llegué, ya me voy a quitar el backpack y ahora sí voy a caminar en planito y, ¿verdad? No, la colina no se acaba nunca. Y ahí vienen los arquitectos jóvenes detrás queriendo tumbarte a los clientes, ¿no? Entonces, pues es eso. En la oficina hemos ido creciendo despacio, o sea, no somos una oficina como hay algunas que de pronto son 80 y de repente se colapsan y se vuelven 30 o 20. Nosotros hemos ido creciendo, yo empecé con un colaborador, luego 3, luego 5, luego 7, luego 10 y nunca he tenido más de los que tengo ahorita. Pero hace 5 años tenía 20, ahorita tengo 25. Entonces, el tamaño como que lo hemos cuidado y al final del día, pues no ha cambiado nada en el sentido de que tienes que seguir cuidando tus proyectos,
tienes que seguir, ahorita por ejemplo el tema de las redes sociales, digo, pues yo acabo de contratar a la primera persona de marketing profesional en mi vida, tiene conmigo un mes. ¿Por qué? Porque dices, oye, tenemos demasiado material, tenemos demasiado que mostrar, demasiado que contar, y no tengo quien tenga el tiempo, todos estamos ocupados, ¿no? Yo era el que llevaba las redes sociales hace un par de años, hasta que dije, "Es que ya, yo no puedo". Entonces, es un tema en el que no se acaba nunca, nunca dejas de tener proyectos grandotes que la gente, pues a veces algunos clientes hasta se asustan cuando les enseño las casotas que vieron, pero la realidad es que luego les muestro las casas pequeñas que hemos hecho y seguimos haciendo, y tienes que estar abierto a todo tipo de clientes. Y en cierta forma también yo siento que nos estamos medio reinventando, o sea, esto que hicimos con la Casa del TEC, la Casa Terra, las últimas dos que mostré, Casa Terra y Casa Catalina, fue una decisión estratégica de decir, a ver, hemos hecho casas muy modernas, muy espectaculares, que nos han publicado en todo el mundo, que nos han traído clientes de Arabia Saudita, sí, y nos han traído, hubo una época muy, muy extraña que de pronto me llegaron clientes todos de Medio Oriente. O sea, me habló un cuate de Kuwait, me habló uno de Beirut, me habló uno de Cairo, me habló uno de Abu Dhabi y me hablaron estos de Arabia Saudita. Y todos llegaron por la misma casa, por la casa ABC. Entonces, pues digo, es un mercado que busca casas, por eso este despacho de Creato, lo conocen seguramente, pues tiene mucho éxito en ese mercado. Yo siento que es una arquitectura, pues, que yo no sé en 20 años cuál vaya a ser su futuro. A lo mejor es un poco arriesgada en ese sentido. Pero bueno, a lo mejor es una arquitectura como la de Zaha Hadid, que se vuelve permanente y no lo sé. Pero lo que sí sé es que en Monterrey esa arquitectura a la gente la asusta. Entonces mucha gente llegaba conmigo y me decía, es que me encantan tus casas, pero me dan miedo. Se me hacen muy modernas. Eso de la piedra negra y el concreto aparente. Entonces dijimos, bueno, mira, vamos a bajarle 2 rayitas. Vamos a hacer la misma arquitectura con otros materiales. Entonces estamos como reinventándonos para mantener vigencia, ¿verdad? Porque nunca, nunca, nunca te puedes dormir en tus laureles. Y eso yo lo vi, por ejemplo, alguien que yo admiré mucho fue Ricardo Legorreta. Él seguía dando conferencias y seguía vendiendo su trabajo hasta que se murió, de 80 y tantos años. Entonces, digo, pronto va a venir Víctor y seguramente va a mostrar trabajo de antes y de después de su papá, pero la realidad es que la carrera que hizo su papá fue espectacular. Pero yo platicando con él, porque me tocó platicar 2 o 3 ocasiones y escucharlo en varias conferencias, él decía, no busquen trabajo fuera de México. O sea, yo voy hasta Qatar, porque por contrato me obligan a ir a definir, a probar una muestra de color, imagínate. Un señor ya de casi 80, lo obligan a ir a probar una muestra de color hasta Qatar. Y dice, llego hasta allá y pues básicamente me llevan a hacer mi trabajo y me avientan al hotel. O sea, muy Ricardo Legorreta, pero ya yo no soy nadie, ¿verdad? Entonces dice, no está padre, trabajen en México, lleven una vida equilibrada, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo vi como él, pues nunca nunca sintió que ya había llegado. O sea, siempre siguió reinventándose. A mí me tocó ver, por ejemplo, el pabellón de México en Hannover, en la feria de Hannover en Alemania. Y pues me sorprendió porque era un edificio no como los de Legorreta que yo conocía. Era un edificio todo de acero, todo de policarbonato y la luz era, perdón, el color de Legorreta era con luz. Entonces, muy interesante. Y dices, oye, qué padre, porque no es como que están repitiéndose, sino que siguen reinventándose, ¿no? Pero bueno, ya me extendí mucho con mi respuesta. ¿Alguien más? Gracias. A ti. ¿Acá? Gracias por su conferencia. Gracias. Yo creo que esa evolución que tuvo la blanca, estructura de futuros, tracotas y cálidos, experiencias y fue por decisiones de evolucionar. Nos platicaron un poquito de esa parte. Mira, yo te diría que hubo varios factores. Primero, fue una decisión muy consciente, incluso con mis clientes. La primera casa que hice, la Casa Elizondo, a ellos les gustaba mucho la casa de mis papás. Por eso también como que me dieron el voto de confianza. Nos dijeron, mira, pues nos gusta mucho tu casa y queremos pensar que aunque sea tu primera casa,
pues vas a poder hacer algo más o menos así. O sea, queremos arquitectura blanca, bla, bla, bla. Entonces, ya en la arquitectura hay algunas referencias muy directas a Barragán. Hay algunas ventanas y algunos elementos muy directos que siempre lo dije. O sea, fue mi primera piedra, fue mi primer paso. Yo no quería andar inventando el hilo negro, entonces más bien me enfoqué en la composición, en la relación con las montañas y tomé algunos temas prestados ahí de Barragán que eran tan obvios que nadie me podía decir nada, ¿verdad? Y después, poco a poco, bueno, y esa casa decidimos que fuera blanca, juntos. Me dijeron, pues a mí me encanta la casa de tus papás, pues hagámosla blanca. Es una sure thing, o sea, no nos podemos equivocar con una casa blanca. Es más, creo que seguramente nos vamos a equivocar si le metemos color, porque en ese entonces, que acababa de morir Barragán pocos años antes, por ejemplo, las sucursales de los bancos Banamex las empezaron a pintar todas las de México de morado y de amarillo y era un homenaje muy burdo a Barragán. Entonces, ese fue el primer paso y creo que fue un acierto. Pasa el tiempo, voy a la maestría, conozco estos edificios negros, etcétera, y digamos, tengo más exposición a lo que está ocurriendo en Europa, en Chile, en otros países, y entonces empiezo pues sobre todo con la Casa BC, y yo creo que es la única vez que en mi vida que lo he hecho, preparé una presentación para convencer a mis clientes de hacer una arquitectura diferente a todo lo que había en Monterrey. Entonces, tomé arquitectura de Matías Klotz en aquel entonces, arquitectura de Herzog de Meuron, arquitectura de ciertos arquitectos. Ellos no tenían por qué saber nada de lo que estaba pasando, no son arquitectos. Entonces les expliqué, mira, pues esto está pasando en Suiza, esto está pasando en Chile, están estos arquitectos aquí y acá, órale, me encanta. Entonces hicimos esta casa y pues venía de la misma, son casi contemporáneos el edificio de Magma con esa casa, y entonces yo empecé a utilizar granito flameado negro. Entonces entré en esa etapa, ¿verdad? Un poco como Picasso, como que he tenido mis etapas. Entré en esa etapa de blancos y negros, mucho el negro. Y a muchos clientes, a lo mejor no tantos, pero pues un puñado de clientes les encantaban esas casas negras. Entonces las hice por un montón de años, hasta que incluso mi esposa me decía, oye, ya chole, ya cámbiale. Y fue cuando realmente nos dábamos cuenta de que perdíamos muchos proyectos porque teníamos que ser como que un poquito más comerciales, en el buen sentido. O sea, teníamos que gustarle a más gente sin traicionar nuestros principios. O sea, nunca hemos sido el arquitecto que te dice, yo te hago lo que tú quieras, jamás. Pero tienes que hacer algo que esté más al alcance, de que la gente lo entienda, que se pueda identificar. Entonces, hoy en día, si un cliente me pide una casa de piedra, me encanta, porque me está sacando de mi zona de confort y me está obligando a explorar nuevos caminos. Entonces, y me abre nuevas posibilidades. Esa casa del Conuco de Piedra, pues ya me abrió una casa súper padre en la montaña. Entonces, hoy en día estamos un poco en esa exploración de tonalidades más cálidas. Yo estoy por empezar mi propia casa en la montaña y estoy explorando la posibilidad de hacer una casa verde. Todavía no sé cómo, todavía no sé qué color, qué tonalidad, pero es un nuevo paso que quiero ver. Son exploraciones, ¿verdad? Pero siempre han sido exploraciones como con pasos muy, muy cuidadosos, ¿verdad? ¿Alguien iba a preguntar algo por aquí? ¿Sí? Buenas noches a todos. Gilberto, antes que nada, felicidades. Gracias. Una excelente exposición. Mi pregunta va referente hacia la inteligencia artificial en la arquitectura. Para ti, ¿tú cómo lo estás viendo? ¿Qué ruido te hace? ¿Cómo piensas en tu despacho con 25 profesionistas ir evolucionando con inteligencia artificial? Mira, yo creo que no voy a ser yo el que diga cómo se va a incorporar la inteligencia artificial en su trabajo. Hoy en día la última tecnología la traen los chavos que están saliendo del TEC principalmente, ¿verdad? O sea, yo no les enseñé Revit ni les enseñé SketchUp, simplemente son las nuevas tecnologías que se tienen al alcance, pues obviamente las incorporamos, ¿verdad? Y creo que hemos ido de los despachos en ciertas cosas, como el uso del SketchUp, y en su momento, por ejemplo, creo que fuimos el primer despacho en Monterrey que puso una página web. Nadie tenía página web, fuimos los primeros. Y luego ya empezaron poco a poco, ¿no?
Instagram también, pues tenemos muchos años ya con el Instagram. Y pues siento que tenemos hoy en día pues las mismas herramientas que tienen la mayoría de los despachos de arquitectura. Hemos tenido gente que maneja muy bien, por ejemplo, la arquitectura paramétrica. Gente que fue alumnos de Zaha Hadid y estuvo en la Architectural Association y que dominan esas herramientas, Rhino y ese tipo de cosas. Pero yo veo todavía muy distante el que podamos trabajar con geometrías tan complejas, pues al menos con los costos que yo estoy acostumbrado a trabajar. Las herramientas de inteligencia artificial, yo creo que van a ser eso, van a ser herramientas. En ningún momento van a ser un sustituto de la inteligencia humana. O sea, ¿qué sucedió? Yo, por ejemplo, en el TEC, yo hice planos a tinta china y aprendí AutoCAD cuando tenía menos de un año de graduado y mis profesoras fueron 2 compañeras de la carrera que se metieron en ese rollo y me dieron un curso de 1 semana de AutoCAD y con eso yo hoy todavía dibujo muy bien en AutoCAD, ¿verdad? Pero ya fui más autodidacta. Entonces yo creo que las nuevas generaciones van a ir incorporando como una herramienta. Te decía, al principio la casa Elizondo yo la dibujé en planos en tinta china. ¿Y qué pasó con el AutoCAD? Simplemente nos hicimos más eficientes, tenemos más calidad, pero pues es la misma gente. Ni siquiera creo que hagamos las mismas cosas con menos gente. O sea, creo que al final del día hacemos mejores cosas con la misma gente. Mucho mejores cosas, ¿verdad? Muchas gracias. A ti. A ver, Juan Pablo. Que no sea arquitectura. ¿De qué? ¿Tú de qué te sientes orgulloso de ti? Que no sea arquitectura. Que no sea arquitectura. Pues, híjole, ¿qué te puedo decir? Pues fíjate que hoy en día te diría que me siento orgulloso de llevar una vida equilibrada. O sea, el no... Yo veo de pronto demasiados arquitectos que viven por y para la arquitectura y y creo que uno debe poner las cosas en su lugar, ¿no? O sea, la arquitectura es una profesión bellísima, pero al final del día es una profesión. Entonces tienes que tener un equilibrio en tu vida personal. Yo ahorita tengo hijos todavía relativamente chicos. También te voy a decir, quizá gracias a que no me casé tan chavo, me casé de 38 años, eso me permitió pues no tener el compromiso que implica ni la responsabilidad que implica tener una familia y unos hijos tan joven. Y bueno, pues así me sucedió y eso me permitió poder dedicar muchos años con mucho empuje a hacer que mi carrera despegara, ¿verdad? Pero ya hoy en día, pues tenemos una vida mucho más, tengo una vida mucho más equilibrada y estamos también tratando en la oficina, por ejemplo, ahora recientemente movimos el horario, y son cosas que me cuestan trabajo porque toda la vida, pues fuimos los despachos, ya sabes, que la gente llegaba tarde y se iba tarde y trabajaban en la noche y se desvelaban. Eso lo hemos ido erradicando al grado de que hoy en día la gente está entrando a las 8 de la mañana y se está yendo a las 6 de la tarde, cosa que jamás había sucedido. O sea, de hecho a mí se me hace raro, yo no puedo salirme todavía a las 6 de la tarde de mi oficina, a veces me quedo yo solo, pero bueno, hemos ido como que poniendo un poco más de equilibrio, tanto yo en mi vida personal para tener tiempo con mi familia, como en la vida del equipo de todos para realmente pues ser arquitectos, pero al mismo tiempo tener una vida y que no sea todo la profesión, ¿no? Principalmente. ¿Alguien más? Y bueno, pues a los estudiantes yo les recomiendo mucho que viajen todo lo que puedan. No tienen que ir a Europa, no tienen que ir a Japón, empiecen por viajar por México. Simplemente la Ciudad de México tienen demasiadas cosas que ver de arquitectura y creo que
el visitar esos grandes edificios, esos proyectos que son obras maestras como las casas de Barragán y tantos otros proyectos que hay en la Ciudad de México, ese es un primer paso. Si más adelante pueden, pues en ciudades como Dallas pueden ver pues edificios de Tadao Ando, de Renzo Piano, de Louis Kahn. Entonces creo que los viajes de estudio, empezando por México, y ustedes pues no tienen excusa para venir a la Ciudad de México porque están a tiro de piedra, son muy importantes. Y también el leer, creo que el leer es muy importante, no solamente nutrirse y llenarse de imágenes de Art Daily y de Instagram, sino realmente leer y para poder conectar las imágenes con el pensamiento del arquitecto y entender por qué las cosas se hacen así ahí, porque es muy diferente el querer hacer pues una casa, bueno, en mi caso, una casa regiomontana, quererla llevar a otras latitudes, pues es imposible, ¿no? Y conforme empiezas a conocer obras de diferentes arquitectos con diferentes climas, en diferentes culturas, empiezas a entender mucho mejor cuál debe ser tu respuesta para tu ciudad, para tus condiciones económicas, climatológicas, culturales, etcétera. Entonces, esos dos serían mis consejos para los estudiantes. Y bueno, pues si ya no hay nada más, aquí lo dejamos. Sí, sí hay más. Perdón, arquitecto, muchas gracias. Sí, Antes que nada, pues muchas gracias por su ponencia. a usted. Interesante todo lo que nos ha expuesto. Gracias. Y bueno, mi pregunta es, ¿hacia dónde quiere ir LR? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el ADN que siempre quiere imprimir en sus obras? ¿Hacia dónde quiere ir en el futuro, te refieres? Pues al futuro y en cada uno de sus proyectos que va llegando al escritorio. Sí, pues mira, nosotros lo que tratamos es de hacer varias cosas. Número uno, que la arquitectura que hagamos sea congruente con el lugar, ¿verdad? O sea, primero que nada hemos ido tratando de hacer una arquitectura que sea congruente con la economía, con la tecnología, con la mano de obra que tenemos en México y en Monterrey en particular. Obviamente cada vez más hemos ido desarrollando un lenguaje con el que el regiomontano se identifica, ¿verdad? En términos de arquitectura residencial. En términos de arquitectura inmobiliaria, por ejemplo, Magma Towers fue una gran apuesta. Fue un poco como la Casa BC. Muchos desarrolladores se asustaron, pero muchos clientes, o sea, Magma se vendió todo muy rápido. O sea, hay un mercado, sobre todo de gente joven, que quiere esta arquitectura atrevida, de avanzada. Entonces, siempre estamos así como calibrando cómo ganar un concurso, cómo convencer al cliente de ir por cosas más atrevidas. Pero bueno, por ejemplo, el proyecto ese que hicimos con los de Dinamarca, pues acabaron haciendo una plaza comercial como hay 1000, y lo hizo un despacho muy reconocido de plazas comerciales. Pero bueno, nos queda como un aprendizaje, nos queda en el tintero. Entonces, al final tienes que ser proyectos que sean, o sea, que den pasos hacia adelante, pero que sean realizables, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido ya nos hemos topado demasiado con pared. Entonces, cuando hacemos proyectos inmobiliarios, tienen que ser hiper eficientes, porque si no, no los van a construir. O sea, si no da el modelo de negocio, se va a quedar como un render hermoso y hasta ahí va a llegar. Entonces, en lo que son los proyectos inmobiliarios, pues tenemos ese reto de hacer proyectos que tienen que ser negocio y que el desarrollador se quiere ganar la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, siempre estás lidiando con esas restricciones. Y entonces, pues lo que nos gustaría es empezar a trabajar con otro tipo de proyectos. Proyectos institucionales, proyectos patrimoniales y seguir trabajando en proyectos residenciales. Digo, esta casa que vamos a hacer en la montaña, en este rancho, pues es un proyecto que me tiene a mí muy, muy ilusionado. Pues nada más de ir, digo, son 2 horas de camino, nomás para ir a supervisar, pero está tan bonito el lugar que te dan ganas, ¿no? O sea, es trabajo que disfrutas mucho. Entonces creo que, y es también, lo digo abiertamente, yo hice un libro a finales del año pasado donde buscaba conmemorar los 25 años. Y ese libro lo iba a imprimir yo en una imprenta. Entonces diseñamos con un diseñador un libro, pues que era como un brochure grande. Y luego estuve con Campo Baeza en Madrid el año pasado, en noviembre,
septiembre, por ahí, y me dijo, oye, ya sabes, a mí me encanta escribir, cuando quieras algo, nomás avísame. Le dije, pues no venía preparado, pero aquí voy a publicar esto. Entonces, oye, pues a la semana ya me había escrito un libro, un texto bien bonito, ¿no? Que viva México y su arquitectura. Le escribe así muy padre. Y muy afectuoso siempre. Y entonces digo, bueno, pues déjame invitar a alguien más. La verdad es que he hecho grandes amigos en el medio, entonces le escribí a Augusto Quijano en Mérida. No, hombre, encantado, a ver, mándame lo que vas a hacer. Entonces me escribe un texto grande y muy profundo, Augusto Quijano. Y luego dije, bueno, pues ¿quién más? Pues Elías Rizo en Guadalajara. Pues también me he hecho buen amigo de él. Entonces, con Elías hicimos un viaje, varios arquitectos de Monterrey y algunos de otras ciudades, entre ellos Elías de Guadalajara, fuimos a Suiza, invitados por una fábrica de ventanas. Y entonces cuando él estaba, pues ahí estábamos viendo lo del texto, me dice, oye, pero ¿por qué lo vas a imprimir tú? ¿Por qué no lo haces con Arquine? Le dije, pues ¿por qué no? Pues porque lo voy a hacer yo. No. Yo le hablo mañana a Miquel y total en 2 patadas, pues ya hablé con Miquel y me dijo, mira, funciona así y así, tú ya tienes el libro, tú ya tienes todo el material, tienes 3 textos padrísimos. Entonces, pues me puse de acuerdo con él, pero la intención a lo que voy es que el libro no es como para vanagloriarme de las cosas tan importantes que he hecho. Realmente el libro es una estrategia de venta. O sea, es una forma de asegurar el trabajo de los próximos 15 años. Entonces, creo yo que va a quedar muy bonito. Tiene 230 páginas, está muy bien hecho. Y entonces, pues yo sigo pensando en que van a venir nuevos proyectos gracias a todos estos años de trabajo. Y digo, aquí presenté probablemente más. El libro se va a llamar 25 años, 25 proyectos, 25 momentos, 25 proyectos. Es una selección de 25 proyectos y obviamente la intención es que pues ese libro genere nuevo trabajo cada vez de mayor escala y de mayor nivel, ¿verdad? Okay. Entonces yo me veo trabajando bastante tiempo más, espero tener energía y salud, pero creo que todavía tengo muchas cosas por hacer. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta para finalizar? Bueno, entonces, le damos las gracias al nombre del Gracias. Colegio de Arquitectos y muchas gracias a todos los asistentes. Buenas noches. Gracias. Listo. Gracias, muchas gracias.